Pablo Abdala, que le disculpamos un poco el desorden. Teníamos el kiosco un poco alterado. Pero usted ya está habituado a esta dinámica. Yo vengo del Parlamento, así que sí. Bueno, no es nada, entonces, no es nada. Bueno, yo entiendo que se viene a presentar una buena noticia, de alguna manera, pero es un área donde aún persisten las incertidumbres, las dudas, las angustias. Yo sé que INAU está fortaleciendo la atención de menores con trastornos del espectro autista, el famoso TEA, ¿no? Una necesidad que venía desde hace tiempo, que además con el cambio de administración y pandemia mediante se debilitó más todavía. Recuerdo, bueno, mamás desesperadas pidiendo, denos cualquier acompañante, igual lo que fuera, y desde el INAU, no, tiene que ser gente formada, es decir, tomándose muy en serio la profesionalización de estos cuidados, como supongo también la atención a través de centros educativos, pero muchas veces se encuentra en la urgencia, la necesidad con esos ideales desde la administración en general, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Abdala? Victoria, lo veo como lo ves tú y lo que puedo en todo caso corroborar es que estamos intentando transitar por esa misma línea, por la línea de la mejora y por la línea de fortalecer la respuesta que desde el Estado se venía dando de antes y se sigue dando ahora, y tenemos que sin duda hacer el mayor esfuerzo para que esa respuesta sea lo más eficiente y lo más contundente posible con relación a un tema, en particular pero diría que es algo que atraviesa la competencia del INAU, que obviamente lo que requiere es mucho de lo que tú mencionabas, es decir, de la profesionalización, de la capacitación. ¿Pero cuánto depende del INAU y cuánto del MIDES? En el caso particular de los niños con TEA que están institucionalizados o que se vinculan al INAU a través de un centro parcial, depende de nosotros, depende de INAU, sin duda. Y en ese sentido, INAU hace muchas cosas con relación a esto. Nosotros tenemos 6 centros especializados que se gestionan por convenio con organizaciones de la sociedad civil, en Montevideo, en Canelones y en 4 departamentos del interior. Pero además de esos centros especializados, respecto de los cuales hemos decidido recientemente alguna de esas mejoras, hemos aumentado las transferencias económicas, por ejemplo, porque obviamente profesionalizar e incorporar recursos humanos técnicos y capacitados implica tener más presupuesto y poder invertir. Pero también tenemos clubes de niños y también tenemos centros CAIF donde ante la detección de la asistencia de niños o de adolescentes en los centros juveniles que tienen este trastorno, como se lo conoce, o esta condición, porque también hay una discusión terminológica, creo que ya todos hemos llegado al consenso de que no se trata de una discapacidad. Algunos lo denominan trastorno, otros dicen que ni siquiera eso, que es una condición. Lo que sea, cuando se constata esa condición, obviamente hay que dar una respuesta que va más allá de la mera presencia de un educador o de un psicólogo. Claro, por supuesto. Implica determinadas particularidades, implica un abordaje muy personalizado, implica la necesidad de definir estrategias muy personalizadas, porque como se dice, la circunstancia o la realidad de cada niño con TEA es distinta de la de los demás niños con TEA y por supuesto de la de los demás niños. Y en ese sentido, todo esto implica la necesidad de profesionalizar. Entre otras cosas, lo que hicimos, que es algo muy importante, capaz que es lo más importante de todo, porque por supuesto que aumentar el presupuesto es necesario, aumentar los cupos es necesario, cosas que resolvimos en estos proyectos especializados, pero hemos definido, que eso antes no existía, un módulo y un programa de capacitación específico en CENFORES, que es el ámbito académico del INAU, en Centro de Formación Social que administra el INAU y donde se capacitan los educadores sociales. Bueno, definimos un curso específico que empezó el año pasado para educadores en esta materia, en el perfil TEA, que ya el año pasado fue muy exitoso, 113 educadores del INAU lo cursaron, este año todo indica que vamos a superar largamente ese resultado, y bueno, y el camino es por ahí. Por supuesto, estos son solo pasos adicionales a los que se venían dando antes. ¿Pasos o anuncios? No, decisiones concretas, por supuesto, que ya están en marcha. Las organizaciones, la decisión del directorio ya está tomada, están viniendo a firmar los nuevos convenios en estos días. Y en cuanto a la capacitación, repito, empezó el año pasado y este año vamos a tener la segunda edición. Aquí de lo que se trata es, hay aspectos que tienen que ver con el marco conceptual. Nosotros estamos trabajando también, y eso es anuncio, todavía no está resuelto, pero en el programa específico, en el área específica del INAU, que atiende todos los temas vinculados con salud mental, discapacidad, TEA, adicciones, que es el programa de intervenciones especializadas. Otra cosa que definió el directorio es la necesidad de definir un perfil específico
Porque como decíamos hoy, no es discapacidad y podemos discutir si es trastorno, pero sea lo que sea, está claro que tiene características muy particulares y por lo tanto la respuesta que demos desde el Estado y desde la sociedad implica un marco conceptual y definiciones metodológicas específicas. Porque además las formas de enfrentar esta realidad implica a veces dar con situaciones que implican manifestaciones muy leves, que son de muy difícil detección. La familia juega un papel central, obviamente, en todo esto. Pero hay una parte que no entiendo. Si están institucionalizados, ¿las familias dónde están? Lo que pasa es que no todos están institucionalizados. Tenemos niños con TEA que están institucionalizados en términos de que están a cargo de INAU, de que están bajo la tutela del Estado. Pero los proyectos a los que yo me referí recién, esos 6 proyectos, en realidad no son de niños institucionalizados. Son proyectos de INAU en tiempo parcial que están abiertos a la comunidad. Y yo preguntaba por el tema de los subsidios a las familias, digo. ¿Qué hacen las familias ¿en qué se benefician de ese subsidio con relación al niño con TEA, no? Claro, no, el beneficio para las familias obviamente es que sus niños pueden asistir por fuera de la educación formal, son niños que van a la escuela, que tienen otras actividades, y que a contraturno concurren a un centro del INAU a los efectos de recibir atención específicamente en lo que tiene que ver, acompañamiento socioeducativo en lo que tiene que ver con su condición, con la condición de que son niños con TEA. Y eso se vincula con un concepto que no lo vinimos a descubrir nosotros y que por supuesto es la tendencia que se da con relación a esto en todo el mundo, de ir variando de un enfoque, de una respuesta biomédica o terapéutica hacia un enfoque que tiene que ser cada vez más socioeducativo. Es decir, no se trata de abordar esto o de interpretar esto como una enfermedad a la que tenemos que curar o a la que tenemos que paliar, sino sobre todo a una circunstancia de niños que tienen carencias o dificultades o limitaciones en cuanto a la interacción con otros niños o con los adultos, o que tienen dificultades de comunicación, y que por lo tanto hay que ayudarlos de manera muy personalizada, como yo decía hoy. Ahí aparecen figuras nuevas. Yo hablaba del psicólogo, del educador común, por decirlo con todo respeto, o por decirlo sencillamente. Pero aparece la figura del acompañante pedagógico, o de la del asistente personal. Sí, bueno, porque ahí, perdone que le interrumpa, pero la gran duda es, o por lo menos se está debatiendo mucho si de verdad un niño con un trastorno con TEA tiene que ser abordado en un centro especializado o por el contrario, de la perspectiva de integración, con un ayudante terapéutico, con un asistente personal. No, yo creo que por supuesto hay que trabajar por su integración. Ahora, cuando hablamos de centros especializados, no es que esos niños están encapsulados en ese centro. Estamos hablando de niños que de pronto de mañana van a la escuela. Bien. Y de tarde van al centro. Como otros niños van a la escuela y después van a un club de niños. También tenemos clubes de niños, qué bueno que me preguntaste eso, Victoria, 25 concretamente en todo el país, donde ya hay educadores con capacitación en TEA. Entonces ahí se entreveran todos los niños. Claro. Van niños que tienen TEA y niños que no tienen TEA. Y por supuesto están identificados y respecto de ellos se hace un acompañamiento específico. En primera infancia en los CAIF, que son los más chiquititos, ¿verdad? Los de 0 a 3. Bueno, de pronto ahí es cuando se produce la detección, estando vinculados o asistiendo a esos niños al CAIF. Allí que se resuelve, bueno, destinar específicamente un educador con conocimiento en este tema para hacer foco o acompañar específicamente. Es la famosa figura del acompañante pedagógico. Exacto, con esa característica, exactamente. Por ahí más o menos va la cosa y en eso estamos y por supuesto falta mucho, pero ¿por qué falta mucho? Porque, a ver, voy a señalar una carencia antes que me la señalen ustedes y me la señalarían legítimamente. Estamos hablando de 6 proyectos en un país que tiene 19 departamentos. Por supuesto que tenemos que pensar en abrir nuevos proyectos o dispositivos de este tipo en otros lugares, no solo Montevideo y Canelones. Y bueno, y estamos analizando propuestas en ese sentido y bueno, vamos a seguir avanzando todo lo que podamos. Este es un aspecto muy importante de una competencia bien diversa y bien amplia, que es la del INAU, que va desde los CAIF hasta la explotación sexual, que alguna vez hemos hablado acá de eso, y los temas de la violencia, pasando por el trabajo infantil, pasando por todos los aspectos del amparo y la protección. Realmente es una competencia diversa, ¿no? y muy amplia. Sí. Me gustaría, tengo algunas preguntas más, pero me gustaría empezar a abrir al panel. Alfredo. A mí lo que me llama la atención es que no hay un censo de cuántos niños todavía, ¿no? Esa es una carencia grande, porque es muy difícil planificar una actividad si no sabes cuánta gente es la destinataria de eso.
Es decir, la cifra que nos pasó producción, aparentemente 1 de cada 160 niños en el mundo son números internacionales. Sí. Tiene el trastorno espectro autista. Es decir, o sea que acá debe haber varios miles de niños en esa situación. Y estamos hablando ahora de 180 asistentes nuevos en nuevos cargos. Está faltando, ¿no? Sin duda. 180 estamos hablando, son los cupos de estos 6 centros especializados. En realidad van más niños. ¿Por qué razón? Porque las organizaciones sociales, que hacen un enorme esfuerzo, porque actúan con enorme vocación en sociedad con el Estado, cuando uno transfiere recursos que en principio son para financiar 50 cupos, terminan atendiendo más de 50, porque esa es la realidad. Muchas veces cuando la situación obviamente se vuelve compleja y es necesario reforzar la respuesta, aprobamos cupos nominales a esos. ¿Qué quiere decir cupos nominales? Bueno, hay un centro que tiene capacidad para 30, pero tiene que atender 5 más. Bueno, inmediatamente el INAU puede contemplar esa realidad y aprobar 5 cupos más. Estamos hablando de todas formas de 180 cupos de esos centros. A eso habría que agregarle, Alfredo, cientos de niños más que concurren a los otros dispositivos. Yo hablé de los clubes de niños, hablé de los CAIF, pero también tenemos, por ejemplo, 22 centros especializados, que son especializados en discapacidad. No es lo ideal, pero acontece, donde también allí concurren niños con TEA que reciben atención y respuesta. Lo del registro es absolutamente cierto, las organizaciones sociales están reclamando eso y creo que tienen razón. Creo que eso obedece a la circunstancia de que todo esto es una construcción nueva, bastante reciente. Sí, es cierto. Bueno, eso iba a preguntar, porque existieron desde siempre, ¿no? Ahora, la conciencia social sobre el TEA es muy reciente. Y uno se pregunta muchas veces, ¿será que no escuchábamos o las familias directamente no encontraban el espacio para poder abordar todas sus necesidades, que nos venimos a enterar y a ponernos realmente en la piel de las familias que tienen un chico con TEA recién ahora? Y por eso nos enteramos que faltan tantos especialistas, tantos acompañantes pedagógicos, y de pronto de la nada saltamos a la inclusión. Entonces, más desafío todavía, ¿no? Que personas, docentes que no están especializados en el tema, puedan, sin hacer más lento el proceso de aprendizaje para los niños que no tienen trastorno, incluyendo un niño con trastorno, y que a su vez le den lo que su potencial merece. O sea, es bastante complejo. ¿El punto sigue siendo más centros o seguir formando gente? Yo creo que la capacitación es clave, la formación en esto, como en todas las cosas de la vida cada vez más. Y en temas complejos y que requieren además un nivel de sofisticación y de especificidad en la respuesta de estas características, con mucho más razón la capacitación es fundamental. Por eso yo dije hoy, cuando estaba informando o explicando las cosas que estamos haciendo, dije capaz que a lo que le doy más importancia es a lo que inauguró Senfores el año pasado, a que cada vez tengamos más educadores formados o preparados y que por lo tanto los centros especializados vayan perdiendo importancia relativa y cada vez más los niños con TEA estén integrados a los centros diurnos del INAU como los demás niños. Y bueno, y que allí reciban todo lo que tienen que recibir, en términos de ese acompañamiento y en términos de ayudarlos a ellos, como a todos los niños, a construir su autonomía progresiva, a retomar o a mantener la continuidad educativa y cuando sean grandes, por lo tanto, a tener la autonomía necesaria como para valerse por sí mismos. Mire este mensaje, que en realidad dice, me encantaría que le dijeran al presidente del INAU, obviamente no le compete a usted solamente, ¿no? Pero desde el televidente lo que quiere es que nos enteremos todos, que hay que capacitar a todos los maestros del país, porque en escuelas y liceos no saben tratar niños y adolescentes con TEA. Claro. Y que todos sepamos que el TEA no se va, o sea, que hay muchísimos adultos con TEA que no tienen el apoyo de nadie. ¿Sí? Eso va mucho más allá del TEA. También es aplicable a todas las personas con poca autonomía, por cualquier discapacidad neurológica, intelectual o física que se tenga. Es el gran dolor, me imagino, o miedo, o pánico de los padres cuando son conscientes que por el círculo de la naturaleza algún día no van a estar y va a quedar su hijo o su hija teniendo que defenderse solo sin ayuda, ¿no? Entonces, todas esas situaciones no las tenemos muy a la vista, pero sí. Ahí tenemos un gran debe, ¿no le parece? Aunque no lo estoy interpelando como presidente del INAU en esto, porque va mucho más allá que el INAU. Por supuesto, y esto no es un tema que además, por supuesto, ni que se justifique, porque hasta sería
inmoral hacerlo, una segmentación política a la hora de opinar. No, ¿qué tiene que ver eso? Yo creo que en esto está claro que, bueno, cada gobierno ha hecho lo que en su momento correspondía que hiciera, capaz que no en la medida de lo suficiente o necesario, pero todos tenemos el deber de avanzar colectivamente. Me parece que la sociedad tiene que reflexionar como tal, porque además no es un tema que se pueda reclamar exclusivamente, digamos, la responsabilidad del gobierno. Es decir, este es un tema de la sociedad en sentido amplio. Este es un tema además de aquellos temas que tenemos que asumir con sentido de responsabilidad social, pero de responsabilidad social a partir del ejercicio individual, porque de no poner tanto el énfasis en lo social que al final la responsabilidad se termina diluyendo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hay un perdón que le interrumpa, Abdala, pero hay una realidad. Quien tiene recursos no necesita de nadie. Claro. El problema es las familias que no tienen recursos porque todo es caro, lo vinculado a lo especializado. Por lo tanto, ahí es responsabilidad del gobierno, ¿o no? Sin duda, y por eso estamos tomando... Yo no digo que no la haya, desde luego que la hay, y mucha. Lo que quiero decir es que me parece que, digamos, como es un tema de reciente reconocimiento como trastorno autónomo. Fíjense ustedes que el primer centro del INAU especializado en esta materia es del año 2003. Estamos hablando de 20 años. Desde el punto de vista de la respuesta que se da desde el INAU, empezó en el 2003. ¿Hubo negligencia antes? No, seguramente fue el momento en el que se entendió que había que actuar, porque es relativamente reciente el reconocimiento, no solo social, que decías tú, Victoria, sino seguramente en esto tiene que ver también el reconocimiento científico. Científico, claro. Porque acá hay aspectos que tienen que ver con el reconocimiento del TEA como una modalidad, un trastorno distinto de los otros. Y eso es bien reciente. Por eso mismo es que faltan protocolos, por eso mismo es que faltan estadísticas, por eso mismo es que creo que está bien lo que se plantea de que eventualmente en el próximo censo de población este tema esté, como tantos otros temas tienen que estar, sin duda. ¿Vero? Sí, justamente iba a preguntar eso, ¿cómo se trabaja con otras instituciones? Porque aquí desde el programa una y otra vez escuchamos reclamos que parecen ser muy similares, pero que van dirigidos a distintos organismos, ¿no? Bueno, lo de los acompañantes para el CODICEM, al Sistema Nacional de Cuidados también se les está pidiendo. ¿Cómo se coordina desde el INAU para no redoblar esfuerzos o para aprovechar instancias, por ejemplo, de capacitación o de camino ya hecho que tienen otras instituciones que pueden ser públicas o pueden ser también privadas? Es muy importante, Verónica, eso sin duda. Todos estos temas que son desafiantes por definición se abordan y se resuelven mejor o se responde mejor con relación a ellos desde la interinstitucionalidad. Ninguna institución, por fuerte y poderosa que pueda ser, que ninguna lo es mucho, puede por sí sola dar la respuesta completa. Y en esta materia, como en otras materias, para nosotros es muy importante la articulación con el MIDES y el sistema de cuidados, sin ninguna duda. El ministro Lema habrán visto que en estos días, este fin de semana incluso... Justo estuvo, sí lo anunció. Anunció que este tema estaba en la agenda y bueno, y que incluso en el día de mañana, que se lanza casualmente mañana el mes de los cuidados, abril es el mes de los cuidados. Este tema está en la agenda del MIDES, del Poder Ejecutivo, del INAU, por supuesto, también. Y con mientras no esté solo porque justo... Claro, yo me refiero en lo concreto, ¿no? Cuando se baja al territorio, bueno, ¿dónde termina el trabajo del INAU? ¿Dónde empieza el trabajo del MIDES? El acompañante terapéutico es un presupuesto que sale del CODICEM, ¿se puede allí bueno, articular recursos? Nosotros articulamos mucho con primaria. El presupuesto del INAU es el del INAU, pero desde luego las acciones del INAU se coordinan, por ejemplo, con primaria, porque evidentemente no podemos concebir esto en términos de una segmentación desde el mismo Estado, porque el mismo niño que va a la escuela y que después va a un centro especializado o no del INAU, ese niño con TEA es el mismo en un caso que en el otro. Claro. Y desde luego que ahí hay, por supuesto que sí, entre los equipos del INAU, entre los educadores del INAU y los docentes de primaria, una articulación permanente. El Ministerio de Educación y Cultura cumple una función muy importante en esta materia, en esa articulación sobre todo en lo que tiene que ver con los límites entre la educación formal y la educación no formal en primera infancia. Ahí sin duda hay un trabajo muy intenso que sobre todo el Ministerio de Educación y Cultura es el que lo articula. Bien. En primer lugar, creo que esto es una buena noticia para todos, que el tema está en la agenda y que se esté trabajando. Después me fueron robando todos un poquito las preguntas, le mostraría al televidente que justamente lo que yo le quería preguntar a usted era, bueno, ¿qué rol juega primaria y cómo se puede hablar? Porque usted hablaba de la capacitación para funcionarios del INAU. Bueno, ¿qué viabilidad existe justamente en la línea que decía el televidente? No sé si es viable o no, pero tener algo similar en torno a maestros y docentes. Después quería preguntar... Que aprovechen esa misma capacitación. Que aprovechen esa misma capacitación, o no. O sea, preguntarle a usted, quizá lo tiene en mente o quizás no. Y después era una mezcla de lo que se nos adelantó y lo que le estaba planteando Alfredo. ¿Qué realidad también tenemos en el interior del país?
y qué desafíos o qué proyección o línea de trabajo hay justamente para el interior del país que, como usted dijo, también es un tema a profundizar. Sobre lo primero, la capacitación del INAU está planteada con un sentido de apertura ya no solo al sistema educativo, sino a la sociedad en su conjunto. Porque si bien Senfores es un área del INAU que capacita a los técnicos del INAU, se capacitan en el Senfores docentes de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria. Puede ir alguien que le interese el tema de los cuidados. Absolutamente. Es que así O se hace. hasta la madre o la hermana de alguien con TEA que quiere... ¿Y cómo sería la inscripción para el que está escuchando y le interesa? Lo único que les puedo recomendar ahora, porque no sé si hay un lugar específico, es entrar a la página de Senfores. Perfecto. Ahí está todo indicado. Y sé que estaba empezando, lo que sí los exhortos a que se apuren, porque estaban empezando en estos días, si es que no empezaron ya, pero empezaban ahora en el mes de abril, en el mismo mes de los cuidados. Con relación a lo otro, Fernanda, lo dije, tenemos un debe y sin duda hay que avanzar territorialmente en muchos departamentos. Tenemos propuestas, por ejemplo, pienso en Tacuarembó, que me estuve ocupando recientemente, los intendentes, por supuesto, porque la interinstitucionalidad implica eso, implica que todos los gobernantes, sin excepción, estemos en estos temas que son los temas que le importan a la gente. Los intendentes, particularmente en el interior, y esto sin desmedro de Montevideo y Canelones, pero con ese contacto tan cercano que tienen con la comunidad y con la gente, cuando advierten este tipo de situaciones, ellos mismos asumen el liderazgo, la procuración, frente al INAU, frente al MIDE, frente a la ANET, ¿no es así? Y en eso estamos. Buenas tardes, yo como padre de un adolescente con autismo soy de Río Branco y veo que los maestros y profesores de acá no están capacitados para tratar niños o adolescentes con autismo o con TEA. Creo que el gobierno tendría que capacitarlos sin que salga del bolsillo de ellos. Bueno, sí, obviamente el reclamo está presente. Está bien, es cierto, y falta mucho. Digo, empezamos el año pasado, por eso digo. Es algo incipiente, si se quiere. Fer. Bueno, yo creo que desde el Estado muchas veces se cumple con la mampostería y se toman decisiones como para llenar formularios y para quedar bien. Yo tengo una visión muy crítica sobre esto porque no sé la experiencia de otros padres, pero en mi experiencia más personal, y después de haber hecho durante años periplos por lugares públicos y privados con asistencia pública, uno llega a la conclusión de que prácticamente estos centros que dependen del Estado son depósitos de niños con una enorme cantidad de carencias, ¿no? De repente con gente bien intencionada, pero con carencias enormes, con mugre, con suciedad. Eso lo vi yo, no me lo contó nadie, y hice un periplo muy grande. No en el caso puntual de los TEA, porque el caso personal involucra otra circunstancia, TGD, otra circunstancia, pero a mí me da la sensación de que estos lugares son básicamente depósitos de niños. Yo supongo que habrá excepciones que confirman la regla. Entonces, cuando a mí Abdala hace referencia a todo lo que están haciendo, me parece fantástico, pero muchas veces, a veces lo asimilo con por ejemplo, los hogares de ancianos. Los hogares de ancianos. Acá si no tenés plata para pagar un buen hogar de ancianos, terminás en un depósito de viejos. Y está lleno de depósitos de viejos, que no cumplen con las normas, que tienen carencias de personal, que tienen de todo. Entonces, en este caso, muchas veces algo que parece en la teoría como lindo, después en la práctica es bastante pobre. Es bastante pobre y bastante lamentable. Y es hasta en algunos casos hasta indigno. Entonces, a mí me gustaría, y le pregunto ahora, ¿qué niveles de exigencia, qué controles de calidad, qué evaluaciones están previstas para estos emprendimientos nuevos? Porque lo viejo está viejo y es difícil que se cambie. Pero para estas cosas nuevas, porque no vale desde la política decirle a la gente públicamente, decirle tu problema lo estamos encarando de esta manera y todo en la teoría, y cuando esa gente va a la práctica y en la práctica hace más agujero que otra cosa. Estoy seguro que hay otros padres que tienen ese mismo sentimiento. Puede haber algunos que no, pero realmente a veces uno no espera nada del Estado pudiendo hacerlo, no espera nada y se resuelve por sus propios medios. Ahora, la gente más vulnerable, con más dificultades, que depende muchas veces de una ayuda, de una asistencia, de un lugar gratuito como pueden ser estos, y tiene que morir en determinados lados, termina, además de teniendo las dificultades que puede tener con su hijo, termina teniendo un problema de indignidad personal por tener que dejar a su hijo en lugares que a veces son lamentables.
Bueno, a ver, yo no he dicho que estemos en el mejor de los mundos, ni cosa que se le parezca. He venido a informar medidas que estamos tomando para tratar de mejorar la realidad. La alternativa a eso sería, en todo caso, una actitud de mi parte que debiera ser resignada y renunciante, y para eso me tendría que ir del lugar en donde estoy. Si acepté la presidencia del INAU y estoy ejerciendo la presidencia del directorio, es porque creo que se pueden y se deben hacer cosas. Naturalmente, sobre la base de que la realidad no se transforma de la noche a la mañana. Y creo también, Fernando, que con relación al INAU particularmente, yo voy a hablar del INAU, que es de lo que me atrevo a hablar con relativa autoridad, porque soy su presidente, me parece que hay muchos prejuicios y me parece que hay mucho preconcepto y mucha idea de que el INAU está asociado a toda esa cosa decadente que tú describías recién. Es experiencia personal, no es ningún prejuicio. No es ningún prejuicio. No, está bien, está bien. Es experiencia personal. Bueno, la mía indica exactamente lo contrario. De todas maneras, yo le preguntaba por los niveles de exigencia y los controles de calidad que se van a hacer. Iba a llegar a eso, Pero lo que quiero decir no me es diga que soy prejuicioso, porque en este caso... No, estoy hablando en general. Es evidencia empírica. Bueno, la evidencia empírica capaz que está relacionada con algún centro específico, que por supuesto puede haber dificultades en algún dispositivo o en otro. Nosotros administramos 900 convenios, tenemos 142 centros de 24 horas a lo largo y ancho del país, 455 CAIF. Ahora, los invitaría a que visiten los CAIF o los clubes de niños, a ver con qué se encuentran. Algunos tienen, sin duda, una calidad en la atención mejor que los otros, pero en general los estándares de calidad. Nosotros tenemos, y yendo concretamente a la pregunta en cuanto a los niveles de calidad, tenemos determinados mecanismos de medición de resultados, tenemos manuales de calidad que claramente tienden precisamente a la profesionalización y a la aplicación de protocolos que permitan, por lo tanto, medir lo que se hace. Hay un cuerpo de supervisores muy representativo, muy eficiente, muy competitivo, que son supervisores de los distintos programas de primera infancia, de infancia y de adolescencia, que concurren regularmente a los centros, que trabajan con los equipos, que formulan recomendaciones, que constatan inconsistencias, debilidades, que por supuesto las hay. Todo es perfectible y todo es mejorable. Ahora, yo no me afilio al concepto de que en el INAU tengamos una realidad tan decadente como esa que Marguerite describía. Lo cual no quiere decir, repito, capaz que en algún caso específico, en un hogar, en un centro, por supuesto, seguramente hay situaciones complejas y que tenemos la obligación de mejorarlas. Y en eso, ¿Hay por suficiente supuesto, cuerpo para las... ¿Cómo? ¿Hay suficiente cuerpo inspectivo para chequear justamente todo lo que dependa del Estado, del INAU concretamente? Sí, los convenios, sí. Nosotros tenemos supervisores, yo decía, en todos los programas. Sí. Primera infancia, adolescencia. Pero son tantos programas, tantos convenios, por eso pregunto si hay suficiente cuerpo inspectivo. Necesitamos más y estamos en vías de incorporar. Ahora ese es un tema cuantitativo. Los supervisores son supervisores que están muy bien capacitados, muy bien preparados para su tarea, que conocen, además de lo que se trata, conocen la gestión a la cual están supervisando, la materia a la cual supervisan. Necesitamos más recursos humanos, sin duda, eso lo reconozco como una carencia que tenemos y que estamos en vías de compensar a través de la única forma que se puede compensar, que es incorporando e ingresando más recursos humanos, ¿no? Sin duda que sí. Nunca pensé tener que decir esto, pero en base a la experiencia estoy 100% de acuerdo con Marguerite. Después apareció también... yo le pediría a otra persona, yo le pediría a Abdala que deben realizar más inspecciones, porque es como dice el panelista, que hay mucho depósito. Pero también en lo privado. Muchos van a cobrar el sueldo, no les interesan los niños. Bueno, trasladando y salvando las distancias, también veíamos lo mismo y vemos cuáles son los debes del Estado y la urgencia de fiscalizar con el tema de las personas mayores, que creo que lo tratamos el viernes, ¿no fue? O la semana pasada. Ahora, Victoria, esas cosas pasan. Claro. Nosotros hemos detectado situaciones irregulares, hemos revisado convenios, hemos rescindido convenios, hemos hecho denuncias penales con relación a situaciones de vulneración de derechos. Lo hemos hecho. Yo no digo que no ocurra. Lo que digo es que no es la característica del sistema, son cosas distintas. Y a los oyentes o a los televidentes que constaten o conozcan situaciones de esas características, que las denuncien. Porque además el sistema, hoy Fernanda hablaba de que vivimos en un Estado de Derecho, nosotros desde luego que tenemos controles no solo internos, tenemos el control de la opinión pública, que son ustedes, tenemos el control de la justicia y tenemos por supuesto mecanismos a los efectos de poder procesar las denuncias que se procesan con total ajenidad al directorio y en todo caso a los cuadros, si se quiere,
políticos o de confianza política del directorio, que se procesan desde el punto de vista... ¿Dónde se va? ¿Al La Departamento línea de azul. Jurídica La del línea INAU? azul. 0850-50. Pero pónganse en el lugar de una ¿Se pueden madre hacer que tiene anónimas? ese... ¿Cómo No hace? son anónimas. ¿Qué denuncia? Son anónimas. Se llama al 0850-50 cuando hay una situación irregular en un centro TEA o en un club de niños o en una residencia, y de hecho ocurre, ¿eh? Y nosotros, claro, esto de pronto no sale todos los días en los diarios. ¿Son no sale. muchas las llamadas y las denuncias anónimas, Abdala? Y bueno, nosotros por año tenemos algo así como 15.000 denuncias, pero cuidado, las denuncias por línea azul no están referidas a centros del INAU Claro. en su Exclusivamente, mayoría. Es más, claro. en su mayoría están referidas a situaciones que pasan en la comunidad, situaciones de violencia en una familia o una situación de No, explotación. pero yo le pregunto puntualmente por denuncias que Bueno, competen al INAU. no puedo darte un número, Victoria, porque no lo tengo, pero llegan muchas y se procesan y, por supuesto, muchas veces dan lugar a una investigación administrativa o a un sumario, a la sanción de un educador, a una destitución. Siempre son, por línea azul, marginales, pero desde luego ocurren y cuando ocurren se actúa. Es decir, creo que en esto lo peor o lo que no deberíamos caer jamás es en hacer de cuenta que lo que pasa no pasa. Desde ese punto de vista el sistema sin ninguna duda funciona. Tenemos a la Institución de Derechos Humanos permanentemente visitando nuestros centros, formulando recomendaciones, haciendo denuncias. Todo el área, por ejemplo, de salud mental, que es un área bien compleja, ¿no? Las clínicas psiquiátricas. Bueno, ni que hablar. Bueno, con relación a todo eso, tenemos la presencia de la Institución de Derechos Humanos permanentemente. El año pasado presentaron un informe donde nos señalaron diversas carencias, situaciones de vulneración de derechos que claramente se constataron. Y obviamente con relación a eso nosotros actuamos, porque es nuestro deber actuar, desde luego. Y en ese sentido creo que las cosas se han ido corrigiendo. Falta mucho, muchísimo, desde luego que falta mucho. Es más, falta mucho. Creo que con este gobierno y con los anteriores gobiernos y con los que vengan en el futuro, en estas cosas nunca se termina, nunca se llega al destino ni a la meta. Es decir, es una tarea y una lucha que se renueva todos los días. Muy bien. Reflexión final, Abdala, no sé si quiere agregar algo. No, creo que ha sido todo dicho. Gracias por ocuparse de estos temas. No, Eso sí, por favor. me parece bien importante señalar. Va a ser más interesante todavía cuando los anuncios empiecen a concretarse y entonces, bueno, haya pasado un tiempo determinado y podamos escuchar desde las autoridades lo que ha resultado la experiencia y desde los propios protagonistas, obviamente, y sus familias, ¿no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por Por favor, a habernos ustedes. acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos.